Gracias, Gerardo. Bueno, como ya lo mencionó Gerardo, vamos ahora con el conversatorio, donde vamos a contar con las participaciones de Carlos Alaña de IRFA Venezuela, Amparo Osorio de Radio ECA, Guillermo Perdono de Escuelas Radiofónicas de Santa María y Alicia Arana de Fe y Alegría en Perú. Les voy a mencionar un poco cómo va a ser la modalidad. Cada uno va a tener 5 minutos nuevamente, les vamos a avisar cuando quede un minuto y las preguntas que nos van a responder son las siguientes. ¿Qué experiencias tenemos con la administración pública? ¿Qué aportamos a la administración y qué nos aporta? ¿Y qué dificultades aparecen y cómo abordarlas? Al final de la participación y la intervención de cada uno, también van a tener un espacio los participantes para poder discutir y conversar algún tema que no haya dado tiempo durante los 5 minutos. También les recuerdo que pueden enviarnos sus comentarios y dudas a través del chat. Así que en el orden de la presentación vamos a empezar. Me avisan si están listos, por favor. Así que Carlos Alaña, vamos contigo. Me indicas si te voy diciendo cada pregunta o si las tienes ahí a la mano. Bueno, yo tengo aquí la presentación. Creo que la presentación intenta responder las preguntas. De todo modo, cualquier cosa tú me dices. Bien, una breve introducción en relación a este tema. Era como Velas, el padre Velas, fundador de Fe y Alegría, entendía su relación con el Estado. Había un filósofo, maestro, ciencista social llamado Luis Beltrán Prieto Figueroa, que postulaba cuando justamente en los momentos del inicio de Fe y Alegría, la teoría muy fuertemente y de forma muy radical, la del Estado docente, ¿no? La del Estado como quien controla desde la gestión hasta los contenidos de la acción educativa. Frente a esto, frente a este Estado docente radical, como padre y protector de todo el tema educativo, se posiciona el padre José María Velas pensando que Fe y Alegría es una obra a la cual estamos todos convocados. El Estado, la familia, la iglesia, la sociedad. Y el modelo educativo, al menos pensaba para Fe y Alegría, era un modelo educativo que convocaba a todos y no era una misión única y exclusiva del Estado, ¿no? Entonces vemos como esas dos posiciones. Por un lado, la del con el Estado docente, su expresión más radical del Estado moderno en ese caso, y la del padre Velas, que piensa que, bueno, lo de Fe y Alegría, lo de la educación, es un asunto de todos. En Venezuela, ¿cómo se concretó esta alianza? En el año 1990, ahí tienen par de imágenes, se firma un convenio. La ABEC, Ministerio de Educación. La ABEC es la Asociación Venezolana de Educación Católica. La ABEC agrupa más de 100 instituciones educativas en el país, todas de inspiración cristiana, de inspiración católica. Y Fe y Alegría forma parte de la ABEC, y la ABEC en el año 1990 firma un convenio con el Estado, ¿no? Y aquí pueden ver la imagen. Estos extractos son del convenio del 2022. Bueno, hay una primera consideración, ¿verdad? Sigue siendo el Estado como el Estado docente. Y aquí en la última línea, bueno, por ser la realidad de Venezuela, principios como fin esencial del Estado socialista. Es lo primero que nos dice el convenio. Estas imágenes son del convenio 2022 que se firmó hace poco. Bueno, en ese mismo convenio, en esa misma alianza, el Ministerio de Educación ya señala qué va a entender por ciertas categorías. Y la primera categoría, o una de las categorías que aparece, es la categoría de subsidio. El Estado venezolano se compromete a dar un aporte aprobado por la Asamblea Nacional, es decir, el Congreso, y viene el segundo punto, pago del personal, para el complemento por concepto de sueldos y salarios y bonificación a fin de año, etcétera. Es decir, estas son las dos primeras categorías. La alianza, fundamentalmente del convenio ABEC Ministerio de Educación, se afianza en un aporte monetario que da el Estado a todo el personal de las instituciones que conforman la ABEC. Estamos hablando que la ABEC agrupa más de 20.000 personas, educadores, personal administrativo, personal obrero, personal directivo. Dos cositas más en relación a esto.
Bueno, el Estado deja claro que es una relación educativa la que quiere tener con la ABEC. Y en un tercer momento dice que no hay una relación laboral entre educación se refiere al Ministerio de Educación, y los participantes, es decir, quienes participan del convenio, ¿no? Entonces, digamos, quería resaltar estos dos puntos para que entendiéramos por dónde va la alianza ABEC-Ministerio de Educación. En el caso del IRFA, en su relación con el Ministerio de Educación, hay dos tipos de relaciones. La primera, que viene vía convenio con la ABEC, digamos que es una relación educativa con un componente administrativo fuerte, y la segunda parte de esta relación, bueno, es pedagógica, ¿no? Entonces, ¿cómo es nuestra relación? Fundamentalmente con la modalidad de jóvenes y adultos. Es altamente satisfactoria para ambas partes. El IRFA acompaña muy de cerca los procesos de la modalidad, y los aportes del IRFA son piezas súper claves para la modalidad. Hasta no hace mucho, el Ministerio de Educación y la Dirección de Jóvenes y Adultos no tenía o tenía muy desactualizado todo el tema curricular. Y gracias a que han convocado al IRFA, hemos participado en las mesas técnicas, digamos, Tenemos un minuto, Carlos. Listo. Mucho de lo que hoy dice el Ministerio de Educación en cuanto a la modalidad de jóvenes y adultos lo toma del IRFA, ¿no? Propiamente. A nivel local, bueno, cada IRFA ha tenido sus encuentros y sus desencuentros con la administración pública, fundamentalmente eso en el ámbito pedagógico, y bueno, por tanto hay unas temporadas que son buenas y otras temporadas que no tanto. ¿Cuál es la limitación mayor? En este caso, yo pienso que tiene más que ver con que este convenio o estas alianzas están muy personalizadas, es decir, dependen mucho del funcionario de turno. Entonces, en el caso del IRFA, hemos tenido situaciones donde el convenio se ha retrasado su firma, bien por el ministro que está, bien por los funcionarios que está, es decir, a pesar de que yo estoy de acuerdo, al menos en términos generales, cómo se plantea el convenio, se plantea como una colaboración, se plantea como un aporte, es decir, el convenio no absorbe la gestión de cada uno de los centros que forman parte de ello, y eso a mí me parece que es una característica importantísima, ¿no? La dificultad, así someramente diciendo, bueno, las dificultades propias de un país como el que tenemos, pero muchas veces como esa relación pasa de ser una relación que dependa del funcionario a ser una relación así como que bien consciente y bien estructural. Aunque existe el convenio, me parece a mí que estas son una de las cosas que podríamos superar. Listo por ahora. Gracias. A ti muchísimas gracias, Carlos. Y vamos a continuar con Amparo Osorio de Radio ECA. Hola, muy buenas tardes, o muy buenos días, mejor dicho, o buenas tardes a todas las personas que están compartiendo este ratito de conversatorio, tanto sea de la organización, de la mesa o a través de las redes. Cristi, antes de empezar mi intervención, me van a permitir compartir la alegría y el agradecimiento que me provoca el participar en este seminario Real 2022, ¿no? Este espacio que está suponiendo de diálogo, de reflexión, de aprendizaje, de contagio del bueno, ¿no? Y que además tenemos un aniversario que celebrar, y quiero felicitar a las escuelas radiofónicas de Radio Santa María por ese 50 años de saber y de sumar, que les impulse al resto de años que les queda por vivir. Mucha felicidad. Bueno, ya me centro en la intervención que nos han solicitado en relación a las alianzas con la administración pública. Nuestra relación con la administración nos viene dada desde quiénes somos, ¿sí? Desde nuestro ADN institucional. Radio ECA es una alianza institucionalizada en una organización que integra un centro educativo de personas adultas a distancia con una tecnología educativa propia que compartimos muchos y muchas, un centro de acción social y cooperación para el desarrollo y un medio de comunicación, ¿no? Eso dentro de una titularidad de una fundación que lleva su nombre, de Radio ECA, y que está integrada por la Compañía de Jesús, que nos aporta el humanismo cristiano, por el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares que nos
que nos aporta la vocación de servicio público por muchos agentes de la sociedad civil que no vamos a nombrar porque son demasiados, ¿verdad? Y tenemos poco tiempo. Una organización que que actúa en distintas orillas, miramos desde Canarias a 3 orillas, ¿verdad? Y que en el intento de ser una respuesta efectiva presenta un modelo de implantación descentralizado que nos lleva a enredarnos, como todas las organizaciones que acabamos de escuchar, ¿verdad? Es una palabra como común, un denominador común, enredarnos en lo local, en lo insular, en lo autonómico, con los distintos agentes del lugar. Este es un modelo, esto es un modo natural de actuar, no sabemos hacerlo de otra manera. Entonces, desde ese ser alianza institucionalizada respondemos a las preguntas que nos hacen. La primera que se nos hacía era ¿en qué consiste nuestra alianza con las administraciones públicas? Pues ya hemos dicho que somos y nacemos desde la alianza con la administración pública, pero centrándonos en algo así muy concreto y que venimos desarrollando desde hace 7 años, institucionalizamos nuestra alianza en lo local a través de lo que llamamos nosotros consejo asesor. Un consejo asesor que reúne una vez al año a todas las entidades en alianzas, tanto administraciones públicas como agentes sociales, educativos, empresariales, incluso medios de comunicación, bajo la presidencia de honor o efectiva de la autoridad pública local más relevante y de la Dirección General de Radio ECA, ¿no? Si es posible, además, este encuentro tiene lugar usando la sede de la propia autoridad local, ¿no? Que ahí se confiere como el anfitrión de todos los agentes y intentamos que esté rodeada de la mayor presencia mediática que seamos posibles, ¿no? Que podamos conseguir. No siempre lo conseguimos en el mismo nivel o como nos gustaría. El consejo asesor, este consejo asesor se configura en torno a un orden del día y hay 2 puntos que son siempre fijos y continuos, ¿no? El primero es dar cuenta de la actividad en el entorno local, partiendo del marco del conjunto de la actividad de la institución en otros territorios. Y el segundo es exponer datos de contextos socioeducativos actualizados, cuyo objetivo es la toma de conciencia de la vigencia de la misión en el momento y que pretende provocar la participación activa del Consejo y activar nuestra escucha efectiva, la escucha efectiva de Radio ECA, ¿no? Porque eso nos permite identificar con mayor certeza las necesidades socioeducativas y plantear propuestas enredadas de colaboración comprometida desde el propio Consejo, ¿no? Y finalmente a esto le queremos dar siempre un tratamiento de valor jurídico. Hacemos alianzas mediante convenios de colaboración con todas y cada una de las entidades y elaboramos un acta común que recoge todos los acuerdos y que nos ayuda a perseguirnos y hacer un plan efectivo de consejo asesor a consejo asesor para conseguirlo a largo, ¿no? A actuar. Si me permiten, voy a compartir con ustedes una imagen, una imagen del último consejo asesor que hemos tenido, que se celebró ayer en la isla de Fuerteventura y que, bueno, les puede poner rostro a lo que significa este consejo asesor. Lo están viendo, espero, ¿verdad? Y bueno, ahí en el centro tenemos a la administración pública en la persona del presidente del Cabildo Insular, tenemos a alcaldes como es tenemos distintas autoridades locales, tenemos al presidente de la Cruz Roja, de Cáritas, a un medio de comunicación, bueno, pues todos los agentes en torno a los cuales establecemos ese diseñar, ¿verdad? Ese diseñar, ese querer conspirar, corresponsabilizar y visibilizar nuestra actuación en torno a la misión. Con respecto a la segunda pregunta de qué nos aporta y qué aportamos, bueno, pues yo diría que las administraciones públicas locales nos aportan instalaciones, financiación, oportunidades de colaboración con otras organizaciones y principalmente nos aportan el reconocimiento como servicio público gestionado desde una entidad sin ánimo de lucro. ¿Nosotros qué aportamos? Pues aportamos la capacidad de alianza, la visibilidad institucional, la capacidad de captación de fondos nacionales e internacionales para el propio territorio y principalmente una penetración en todo el territorio
con una respuesta operativa, realista, eficaz, pegada al terreno y que enfrenta o afronta los retos socioeducativos de la población más vulnerable de su territorio, ¿no? ¿Cuáles son las principales dificultades y cómo las abordamos? Tenemos Dificultades, un minuto. vale, dificultades Gracias. muchas. La principal es la dificultad de la misión, llegar a las personas más necesitadas y conseguir moverlas, recordarles que tienen un derecho que pueden ejercer con eficiencia, ¿no? Para eso conseguimos pues, tomar la conciencia de la realidad que decimos, movilizar a los agentes y además nos han dicho que tenemos un déficit ahí, ayer nos lo repetían continuamente, mejorar nuestra comunicación, una comunicación eficiente, era una existencia constante y es un área de mejora señalada ayer. Y otras dificultades operativas, los cambios en las autoridades públicas, nuestros equipos, en las entidades de la sociedad civil. Eso nos obliga continuamente a estar tejiendo y retejiendo los entramados de la red y tiene que hacerlo tanto el equipo directivo como los equipos locales, como el equipo central y como la radio. Estamos todos implicados y complicados. Hasta aquí podemos compartir. Muchísimas gracias por su atención y quedamos a disposición para responder las preguntas que crean oportunas. Muchísimas gracias, Amparo. Y bueno, no me espero más y vamos con la siguiente participación, que es de Guillermo Perdono, de Escuelas Radiofónicas de Santa María. Muchísimas gracias, Cristi Morales. Un saludo a todos, a todas. El principio y fundamento de nuestra sostenibilidad todos estos años ha sido la relación de servicio con nuestra audiencia. Se ha ido construyendo una gran familia. Decimos continuamente que somos la emisora de la gran familia. ¡Qué bendición! Hay personas que están siempre con nosotros compartiendo alegrías y penas, tiempo de vacas gordas y de pandemia. Nos reciben en sus casas y nos dan lo que tienen, nos dejan entrar a la cocina y suenan el cucharón diciéndonos lo que están sazonando y cocinando rico. Se informan con nosotros, rezamos juntos a toda hora, nos alimentamos de la palabra de Dios y comulgamos espiritualmente. La familia le dice al equipo que le visita o por carta o por llamada o por nota de voz qué es lo que se mueve, pero no dejan que nadie les mueva la radio celular del dial de Radio Santa María. El vínculo pasa de padres a hijos a nietos. Es verdad que debemos ser creativos porque los tiempos están cambiando, pero está claro que hay una gran familia que es un amplio círculo de la amistad y queremos que crezca. Es una gran familia que aporta y recibe, que nos ofrece su realidad con verdad y que con nosotros desea ser más, ayudándonos a escuchar mejor y a estar pendientes de todo lo que duele, de todo lo que alegra. Hay personas que pues no cultivan la realidad familiar, pero nosotros queremos conocer más a esa audiencia porque nadie es tan pobre que no pueda dar. Y hay mucha vida que viene de este pueblo. Queremos que nos digan cuáles son sus sueños. Queremos que nos ayuden a discernir, a interpretar la realidad. Pero para eso debemos estar cerca, en humildad y búsqueda, en actitud de servicio. Nosotros queremos conocer a través de ellos la verdad y decididos a no negociarla, nos acercamos a las comunidades, a las familias, citando al Papa Francisco para escuchar con los oídos del corazón. Y miren, las escuelas radiofónicas han mantenido su vínculo con la gente durante medio siglo. Es cierto que los públicos van cambiando, que debemos adaptarnos, pero este vínculo fuerte a una gran familia es lo que nos ha ayudado a sobrevivir. El amor se ha puesto más en las obras que en las palabras, parafraseando a San Ignacio. Y hay una historia de relación con parroquias y sus patronales, con las necesidades productivas de las comunidades, un aporte a los esfuerzos organizativos. Hemos caminado en procesos electorales difíciles, en tiempos de desastres naturales y nos hemos afamiliado más. Muy importante el que fortalezcamos esta unidad para relacionarnos como gran familia con los demás, especialmente con la administración pública. Recordamos al Papa Francisco que sorprendió al mundo en las Naciones Unidas citando al gaucho Martín Fierro
e invitando a una unidad, porque si no nos relacionamos unidos, nos devoran los de afuera. Pues unidos buscamos alianzas con las administraciones públicas. Deben ser alianzas ganar, ganar, ganar. Y para eso debemos romper la autosuficiencia. Esto requiere una humildad institucional. Me encanta la expresión de San Alberto Hurtado. Nuestros patroncitos, les decía a la gente que ellos ayudaban. Hemos hecho una alianza especial con el Ministerio de Educación, válida por 5 años, implica un apoyo económico, una adecuación curricular en la que Fe y Alegría nos está ayudando. Estamos iniciando con la adecuación en el nivel básico, pero tenemos la tarea de hacerlo en el nivel medio. Estamos también puliéndonos para poder seleccionar nuestro propio personal y proponerlos para nombramiento. Tenemos un gran desafío ahí. Y también activar las alianzas en los territorios, y agradecemos a las emisoras de UDECA, Unión Dominicana de Emisoras Católicas, todo el apoyo para que las clases lleguen a todas partes, apoyos de gente que coloca publicidad, maestros y maestras facilitadoras, agentes de pastoral. Pues sin ellos hubiese sido imposible haber llegado hasta aquí. El horizonte del convenio es celestial, es realmente inmenso, y sin embargo vamos dando pasos. Gracias. Vamos dando pasos para acercar esta deuda social inmensa a el aporte de las escuelas radiofónicas Santa María. Por supuesto que una fiesta como la que celebramos con READ, esta red de educación a distancia, esta alianza con Fe y Alegría que nos ayuda a la reforma curricular, este apoyo de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, todo esto nos ayuda, pero finalmente para esto debemos crecer en espíritu y en voluntad de construir alianzas, pero con dignidad. No podemos entrar demasiado abajo, demasiado aplastados, negociando con nuestros principios, pero todos y todas podemos pues aportar, y queremos destacar que nuestro principal aporte, nuestra principal alianza viene de nuestra audiencia, esa gran familia de Radio Santa María y de las escuelas radiofónicas que esperamos que crezca y se haga un gran círculo de amistad y de colaboración. Esta es nuestra voluntad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Y bueno, vamos a pasar con la última participante. Ella es Alicia Arana de Fe y Alegría desde Perú. Les recuerdo que nos pueden hacer sus preguntas a través del chat y Lucas nos estará apoyando luego para poderlas resolver. Ya te vemos, Alicia. Bien, muy buenos días con todas y todos. Primero quisiera agradecer por la invitación para la participación en este seminario. Bien, construyendo alianzas con el sector público. ¿Cómo construye alianzas Fe y Alegría Perú? Establece estas alianzas con el sector público a través del Ministerio de Educación, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, es decir, las municipalidades, asumiendo corresponsablemente tareas, planes de acción con autoridades en los territorios donde nos encontramos. ¿Para qué? Para atender los desafíos y problemáticas en la educación de jóvenes y adultos. ¿Dónde estamos? Actualmente estamos en 7 regiones. En 7 regiones, pero estamos con, en 6 regiones con 7 SEBAs. Tenemos, por ejemplo, en la parte norte, tenemos el SEBA Fe y Alegría 48, que es la región de Piura, en Tambo Grande. Aquí nosotros hemos hecho alianza
con la Dirección Regional de Educación, que es la que nos representa, es el órgano que representa al Ministerio de Educación en cada región, y con las UGELs, para poder atender a internos privados de su libertad, por ejemplo, a través del programa CREO, que es un programa que funciona en el Instituto Penitenciario del Perú. También tenemos alianza con la Municipalidad de Tambo Grande, ¿no? Después voy a ver los aportes, voy a mencionar los lugares donde estamos y las alianzas que tenemos. Luego tenemos en Lima 2 centros de educación básica alternativa, que es el Fe y Alegría 7 y el Fe y Alegría 32, y aquí sí solamente tenemos alianza con el Ministerio de Educación. En el SEBA Fe y Alegría 82 se encuentra en la región Ica. Aquí nosotros tenemos alianza con la DRE, con la UGEL, con la Municipalidad de Pachacute, con la Municipalidad de Ocucaje, ¿no? Con el INAVIF, que es un centro de atención para menores y familia, ¿no? Y también estamos en la región Arequipa. En esa región también hemos hecho alianza con la Municipalidad de Paurcarpata. Estamos también en la región Cajamarca, donde tenemos otro SEBA, y aquí hemos hecho alianza con la Municipalidad de Cutervo y con las comunidades. Y finalmente estamos en la región amazónica, en Loreto, en Iquitos, donde hemos hecho alianza con el gobierno regional de Loreto y con municipalidades como Maynas, Las Amazonas, Tanchillaco. Bien, ¿qué nos permiten estas alianzas? O sea, ¿qué nos aportan estas alianzas? Primero, nuestro principal aliado es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es el que nos permite poder ampliar el servicio educativo en nuestras instituciones de educación básica de menores. Es decir, nosotros focalizamos a la población, demostramos que hay una población que atender y es el ministerio quien nos da la aprobación para poder ampliar. Sin embargo, ¿no? También tenemos programas rurales en Fe y Alegría, donde son instituciones públicas del Ministerio de Educación y no hay instituciones de Fe y Alegría. En estos programas rurales, como no hay institución de EBR, de Fe y Alegría, lo que nosotros solicitamos al Ministerio de Educación es la creación de centros de educación básica alternativa. Entonces, el ministerio, a través de sus órganos como DRE, UGEL, son los que aprueban tanto la ampliación del servicio como la creación para poder atender a la población de jóvenes y adultos. Otro aporte que nos da el Ministerio de Educación es las plazas de docentes. Un minuto, Alicia. Y los materiales educativos. Aquí lo que quiero mencionar es que los municipios lo que nos permiten es focalizar a la población, porque es a través de los municipios que nosotros llegamos a las poblaciones más vulnerables por los programas sociales, ¿no? Y también establecemos vínculos con los dirigentes de base. Nos proporcionan financiamiento para nuestros docentes, movilidad, difusión de nuestras campañas radiales y materiales educativos. Pero principalmente lo que nosotros buscamos es contribuir a la construcción de políticas educativas a través de instalación de mesas de diálogo que están promovidas por Fe y Alegría en cada territorio. ¿Qué aporta Fe y Alegría? Fe y Alegría aporta un equipo de docentes formados y comprometidos con la educación de jóvenes y adultos, formación para los especialistas en las regiones donde estamos, en lo que es el enfoque para el trabajo con jóvenes y adultos, materiales educativos que vienen desde la experiencia del IRFA, herramientas tecnológicas y conducimos las mesas de diálogo con autoridades locales.
Finalmente, se firman los convenios interinstitucionales con los gobiernos regionales y locales, pero sin embargo también tenemos algunas dificultades. Y esas dificultades son en función a la demora de la ampliación, porque nosotros tenemos una población que atender y por los trámites que hay que hacer en el ministerio, muchas veces no tenemos que solamente instalar periféricos, porque como ya tenemos cebas que ya están instalados, formados, nosotros a través de la instalación de periféricos podemos atender a la población que tenemos focalizada en otras regiones. Y otra dificultad que se nos presenta es la insuficiencia de plazas de docentes. Por eso que es muy necesaria las alianzas con los gobiernos regionales y locales, porque ellos además nos permiten la sostenibilidad, ¿no?, de lo que es la educación básica y alternativa de jóvenes y adultos en sus territorios. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Alicia. Y bueno, Lucas, no sé si tenemos preguntas. Sí, tenemos, pero la primera la va a hacer Evelyn, que quería preguntar algo a Amparo. Evelyn, adelante. Sí, yo escuchando a veces las dificultades que hay de gobierno, preguntarte cómo podría hacer una incidencia que fuera ya una estrategia de Estado y no de gobierno, ¿verdad? Para que se institucionalice y sea como, fluya un poco más, ¿verdad? Como qué ideas tendrías para eso. Bueno, sí. Yo creo que aquí, cuando nosotros pensábamos en el Consejo Asesor, ¿no?, como un órgano donde institucionalizas la alianza con la administración más cercana, ¿no?, la que está con el cuerpo a cuerpo, ¿no?, la que tiene que dar la cara frente a las personas, ¿no?, que es la que te pone más en jaque, como se suele decir, ¿no? Aquí la estrategia iba focalizada, y Lucas puede también aportar, pero la estrategia estaba focalizada a crear ese compromiso colectivo, de identidad colectiva, ¿no? Entonces, hasta ahora, eso funciona muy, muy bien. Todo está como muy medido, ¿no? El que sea el presidente de mayor rango local, en este caso el presidente del Cabildo, pues eso marca una diferencia, porque no convoca Radio ECA, no queda Radio ECA, es la administración como administración, ¿no? Y tiene capacidad para convocar pues, a las otras administraciones, de que sea en su casa. Eso también es parte de la estrategia. ¿Mm? Y luego mezclar, el mestizaje, ¿no?, donde tú pones pues, a Cruz Roja, a Cáritas, a los medios de comunicación, a la universidad, al servicio canario, a los servicios de empleo. O sea, pones tanta variedad que unos como que se vigilan a otros, ¿no? Entonces se convierte en algo que trasciende a que es Radio ECA, no, somos todos y todas respondiendo. Y ahí es donde está la estrategia del Consejo Asesor, o al menos a mí me lo parece. Insisto, Lucas, que Muchísimas gracias, Amparo. Sí, a ver, yo creo que este momento es un poquito diferente a los otros. Los otros era solo formulación de preguntas a través de los chats, ¿no? Y ahora de lo que se trata es de que sigamos compartiendo. Tenemos 10 minutos todavía, ¿no?, para compartir sobre qué hacemos y cómo nos relacionamos desde la administración. Y yo hay una pregunta que Carlos está aquí formulada, pero yo les invito al resto, a que también levanten la mano y digan, bueno, yo quiero contar cómo lo estamos viviendo nosotros, ¿no? Carlos, la pregunta para IRFA sería el lugar que tiene la radio. Ustedes son poderosísimos como medio de comunicación. ¿Qué lugar tiene la radio en la relación con la administración pública en Venezuela? Ay, Dios. Justamente no lo radies, di nada más que lo que puedas. Sí, no, justamente no toqué ese tema porque la relación a nivel de telecomunicaciones siempre ha sido más de tirantez, ¿no? IRFA, a pesar de que forma parte del convenio, IRFA siempre ha tenido, en algunos casos, sobre todo en los últimos tiempos, posiciones bastante fuertes, ¿no?, en relación a el manejo del país, el manejo de políticas públicas, ¿no? Y eso indudablemente nos ha generado
ciertas dificultades fundamentalmente con el órgano rector de las telecomunicaciones. De cara al convenio, el convenio entiende a los que hacen radio, periodistas y no periodistas, los entiende como productores educativos, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay todo un tema porque el órgano CONATEL no nos entiende como productores educativos, sino como periodistas, ¿no? En ejercicio. Nuestro personal en radio son más de 80 personas, son más de 20 radios, ¿no? Entonces, digamos, la sostenibilidad y la relación con el ente rector no ha sido del todo fácil, ¿no? Siempre ha habido sus dificultades, no sin poderlas superar. O sea, han habido sus épocas. Nosotros en el año 2011 fuimos merecedores del Premio Nacional de Periodismo, justamente estando Gerardo a la cabeza de esto. Y este premio se nos da por una defensa del Estado democrático cuando a Hugo Chávez se le da un golpe de Estado, ¿no? Cuando todas las emisoras se silencian, Fe y Alegría pues mantuvo, ¿no? el orden y apegado a la Constitución, y eso nos mereció el Premio Nacional de Periodismo. Entonces, digamos, eso fue un momento como que muy bonito frente a el nacional. Y en cuanto a los locales, ha sido otra. Han habido experiencias muy positivas. De hecho, muchísimas radios, pienso en este momento en La Guajira, pienso en otro momento Guadualito, en Los Llanos, que se han montado con el financiamiento y de gobiernos locales y de la estatal petrolera en su momento, ¿no? Entonces, ha sido una relación que ha tenido sus picos, no ha sido totalmente inmóvil, ha tenido sus picos fundamentalmente. Una de las líneas de las preguntas están yendo sobre este tema de comunicación. Amparo también nos decía que en Fuerteventura insistían en la necesidad de mayor comunicación. Nos hablaba también Gabriela de la importancia de que en los proyectos que elaboramos figure la comunicación y nuestra capacidad radial. Bueno, Alicia nos hablaba también y nos ponía el tema comunicativo y nos decía, hablaba de las campañas radiales y la importancia de la administración pública. Pero Alicia, ¿ustedes no tienen radio? O sea, la EVA de Perú, vinculada a Fe y Alegría, es antiguamente un IRFA, que con los cambios legales devino en el nombre actual de Educación Básica Alternativa. Pero Alicia, sin el medio radiofónico, ¿cómo se las arreglan? ¿Cómo hacen para hacer campañas radiales? A través de los gobiernos de las municipalidades. Nosotros trabajamos por eso en los territorios donde estamos con los gobiernos regionales y con las municipalidades, ¿no? Ya son los gobiernos locales. Ahí lo que ellos tienen radio local. Entonces, a través de las radios locales, ellos apoyan para la difusión de las campañas de matrícula, ¿no? A los CEBAs, a los Centros de Educación Básica Alternativa. El IRFA, cuando estuvo acá, cuando funcionó acá en Perú, lo que hizo fue alquilar emisoras radiales, pero el costo era muy alto. Entonces, por eso fue que se dejó el trabajo en las radios, pero lo que nos ha quedado en realidad del IRFA son sus materiales educativos que nosotros los hemos ido actualizando, porque si bien es cierto que el Ministerio de Educación nos también tiene materiales educativos, sin embargo, ¿no? Quienes conocen la experiencia del IRFA de Perú nos solicitan el uso de estos materiales educativos, ¿no? Muchísimas gracias. Dejando el tema comunicativo, hay otra línea de preguntas que tiene que ver con lo organizativo, ¿no? Si decimos que somos alianzas y que solo funcionamos en alianzas, ¿eso significa que cuando nos organizamos en todas nuestras instituciones hay un departamento de alianzas o algo así? Bueno, la pregunta es para los que han estado interviniendo en la mesa, pero también para cualquiera de las otras personas que nos está siguiendo. ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué elementos de nuestra organización nos ayudan a ser verdaderamente alianzas? Lucas Edwin, y creo que había otra persona con la mano levantada que quería intervenir. Iracema, creo que era. Muchas gracias, ¿Quién de las dos va Lucas primero? y Cristi. Creo que la línea general de las alianzas con los gobiernos
los gobiernos y los gobiernos seccionales siempre van de la mano con quién está gobernando en el momento. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy prudentes. Y como se ha manifestado durante todo este seminario, nosotros no debemos dejar de lado que siempre tenemos una misión y una misión muy clara. Y esa misión clara es un servicio a la comunidad, y ese servicio a la comunidad es la que nos va a abrir las puertas. Ante cualquier gobierno siempre va a haber dificultades. En Ecuador lo hemos tenido, y lo hemos tenido bastante fuertes en el tema de IRFEYAL y el Ministerio de Educación, pero yo creo que trabajando de una manera prudente, de una manera enfocada hacia lo que nosotros hacemos y hacia quién estamos dando nuestro servicio, yo creo que las cosas han ido mejorando en ese sentido. Y sí, yo creo que es importante mantener un esquema de alianzas dentro de la propia institución. Como yo les había mencionado en el tema de la presentación, es importante saber como institución qué fortalezas nosotros tenemos y cuál es nuestra visión. Al nosotros estar ubicados en 15 provincias y que cada provincia tiene su gobierno seccional muy particular una de otra, sí necesitamos tener unas líneas generales y enfocarnos precisamente en la línea institucional. Estaba pensando, Edwin, que quizás precisamente por la estructura que ustedes tienen, ese experimento que puso en marcha ECA de los consejos asesores locales, a ustedes les podría venir fenomenal, ¿no? No sé si hay alguien que quiera responder a esa pregunta que hacíamos: ¿qué estructura de organización necesitamos o vale con el tema de las alianzas? Un servidor, independientemente de la estructura que tiene que ver con la magnitud de los proyectos, está la actitud de negociar, de pacientemente saber esperar, de no incursionar por apoyos coyunturales en política partidaria, de manera que sientan que nuestro objetivo es oportunista, sino más bien que estamos para servir, que nuestro proyecto es servir con excelencia al pueblo. Entonces, en ese sentido, pues destacar que esa actitud humilde, que sabe esperar para retomar. Entré en sintonía con lo que dijo la directora de ECA, en el sentido de que te cambian las autoridades. 2 meses después que firmamos el convenio con el Ministerio de Educación, cambió el ministro y el padre director tuvo la lucidez de retomar y producir una actualización del famoso convenio. O sea que esa actitud me parece vital y es como a bajada, pero entra en sintonía con lo que nuestro pueblo más sencillo y más lúcido nos enseña. En lo que a mí respecta, disculpa, ¿habías terminado, Guillermo? ¿Cierto, verdad? Sí, sí, gracias. En lo que a mí respecta, bueno, pienso que clave la comunicación, sí, pero al momento de que tú logras ese entendimiento con la administración pública, tratar de hacer un convenio de un largo plazo, tal vez por lo que pueda durar, ¿no? Porque sí es bien difícil cuando hablamos de gobiernos locales, por lo menos del lado acá en Panamá, es un poco complicado separar la política de la misión que nosotros tenemos. Entonces tenemos que cuidar mucho de que no escuches eso de, no, es que no me puedo inscribir porque no pertenezco a cierto grupo político. Entonces de eso nos cuidamos, pero cuando vamos más arriba, con las autoridades, pues la idea es firmar convenios de 4 años o convenios en donde tú garantices que la persona que se inscribe pueda lograr culminar una fase educativa, ya sea que pueda terminar la fase de analfabetización, o que pueda completar estudios de primaria, o que pueda completar el bachiller. Entonces, de ahí decimos, bueno, si yo logré un convenio por 2, 3 años, para lograr que una persona termine en 2 años el bachiller, pues debe iniciar en este grado. Y tratamos de que la población que se incorpore en el proyecto, pues pueda, en el tiempo que dure el mismo, cumplir o lograr completar
niveles académicos, que no quede inconcluso fuera del proyecto. Gracias, yo levanté la mano, no sé sí, si Amparo, sí, adelante. Sí, Amparo, adelante. No, cuando me digan. Faltaría más. Bueno, no, a la pregunta que hacía Lucas, si había una necesidad de una estructura dentro de las organizaciones que se dedicasen a las alianzas, ¿no? Al menos así lo entendía que hiciste, Lucas. Nosotros creemos que no, porque esto es una cosa que es transversal a toda la organización, ¿no? Nosotros que somos una organización que estamos pues desde ahí, desde la actuación en Tres Orillas, es parte de la cultura institucional y tiene que estar impregnada, antes decía yo en la exposición, desde los equipos directivos hasta los equipos locales, la sede central, la radio, o sea, toda nuestra actuación tiene que tener como punto estratégico y además de necesidad, y teniendo una herramienta como la que tenemos, ¿no? La educación, que eso es algo, es un pegamento total entre todos los agentes de una administración. Y nadie puede decir que no, ¿no? O al menos esa es nuestra experiencia, ¿no? O sea, a ver, y por eso utilizamos la estrategia de colocar los datos de contexto actualizados, que nos compromete a todos y que muchas veces las administraciones no quieren ver, ¿no? Es curioso como cuando tú presentas los datos de personas desempleadas, en situación de pobreza, sin titulaciones, sin educación, nadie puede negar actuar, ¿no? Y entonces no necesita estructura, necesita foco, atención y persecución. Y perdón por lo de persecución. Sí. Por complementar un poco en la misma línea, porque esa es mi experiencia, ¿no? La que Amparo está diciendo, no es que se trate de tener un buen delegado de relaciones institucionales, no es eso, es que toda la institución, y por lo tanto, desde el maestro o la maestra que está en un sitio, el comunicador que está en otro lado, la persona que es agente social y colabora en no sé qué, bueno, todas esas personas tienen la idea de relación institucional, todas tienen esa misión. Y no es pensable decirle, oye, no, pues el profe que está en tal sitio, que él no hable con el alcalde, no, es que tiene que hablar con el alcalde. Y si conoce a alguien más, que también hable con él, ¿no? La estructura es así, tiene que ser toda, tiene que ser un trabajo en equipo enorme, pero con la implicación de todo el mundo. No pueden estar esperando que llegue el director general, ¿no? O la directora general, no pueden estar esperando, no, tienen que hacerse desde todos los ámbitos, aunque es verdad, y en eso sí que creo que es muy importante, que toda la organización es relaciones institucionales, toda la organización, ¿no? No hay una estructura especializada, sino que toda la organización, por lo menos esa es mi experiencia con las administraciones públicas, bueno, yo creo que con todas las administraciones, no solo las públicas, ¿no? Pero fundamentalmente con las administraciones públicas. Lucas, sí, lo que yo Carlos. quería es... Ay, perdón. Quería es complementar respecto a eso, ¿no? Lo que acaba de decir Amparo me parece muy interesante, el tema de la cultura institucional. Desde Fe y Alegría Perú, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos claro los principios identitarios de Fe y Alegría, que tienen que ver con la transformación individual, pero también con la transformación social. Entonces, ¿cómo aportamos a la transformación social? Desde la educación. Entonces, esta línea de trabajar alianzas estratégicas en los territorios donde estamos es transversal a toda la institución. No solamente hacemos alianzas con las autoridades que están actualmente, sino, por ejemplo, hay un Consejo Nacional de Educación donde participa el padre Ernesto Cabaza, donde ahí se toman y se construyen y se toman decisiones para aportar a la educación, ¿no? También tenemos equipos que reflexionan de su intervención en los territorios, tanto equipos de EBR como de educación básica alternativa, es de equipos de la educación para jóvenes y adultos, ¿no? Y es así, reflexionando desde nuestras prácticas, tanto en las instituciones educativas, con las comunidades, en los territorios, con las autoridades, es que nosotros proponemos proyectos a nivel institucional, proyectos que le llamamos, ¿no? Proyectos que son dialogados, reflexionados, discernidos, ¿no? Proyectos creativos, innovadores, que pasan
por una serie de niveles, ¿no?, de conversatorios para decir, bueno, ya está este proyecto, hay que presentarlo y hay que hacerlo público. Entonces, ahí vienen ya las publicaciones de Fe y Alegría Perú, aportando a esta construcción de políticas educativas desde todos los niveles donde intervenimos, tanto en EBR como en la educación básica alternativa, que es la educación para jóvenes y adultos. En ese proceso estamos, en ese proceso nos hemos embarcado, esos son los sueños a los que tenemos y a los que aspiramos, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Alicia. Vamos con Carlos para finalizar. Algo rápido de la experiencia que yo conté. Yo creo que una fuente de éxito, al menos de ese convenio, que ha sobrevivido a 6 mandatos presidenciales, es decir, 6 presidentes, es un convenio que se renueva anualmente. Yo creo que el éxito de las cosas muy interesantes es que no son instituciones aisladas, ¿no? Es decir, se armó la Asociación Venezolana de Educación Católica y así se presenta frente a sus reclamos. Es decir, no es que es algo solo de Fe y Alegría, no es que es algo solo de los salesianos, no es que es algo solo de La Salle, ¿no? Que son las que recuerdo, pero son muchas las instituciones que lo conforman, ¿no? Entonces, este dicho de la unión está la fuerza, a mí me parece que al menos frente a la ABEC nosotros lo vivimos mucho. Y porque dentro de la ABE inclusive hay alternabilidad de poder. La antigua presidenta era de Fe y Alegría, la actual es salesiana. En julio va a haber la asamblea para elegir al nuevo presidente. Entonces, digamos, a mí me parece que lo clave o la intuición de hace 30 años para hacer el convenio era no presentarse como instituciones aisladas, no presentarse como isla, sino presentarse como un cuerpo. ABEC luego tiene una organización regional, seccionales. Yo participo en la seccional de Caracas, donde me encuentro con todas estas personas que no son de Fe y Alegría, son de otras organizaciones, y digamos, creo que eso da un valor agregado importantísimo, el no presentarse solo, sino que presentarse junto a otros, y lo que ustedes venían diciendo todo el rato, no personalizar las alianzas son institucionales, no hay un dueño de la alianza, ¿no? Y en el caso de la ABEC no es dueña del convenio, nos representa a todas las instituciones en el convenio, pero ella no es la dueña del convenio. A la hora del té finalmente son los que dan la cara, ¿no? Cuando hay escaramuza, pero todos nos sentimos representados en ello. Era eso nomás. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, Gerardo. Sí, Cristina, yo quería poner 3 temas que han salido de esta mesa. Claro. Y quería ponerlo en perspectiva de voluntad y de continuidad. El primer tema es que, además de nuestra historia, la fuerza nuestra está en el argumento. Nosotros, como instituciones privadas, no tocamos la puerta para un donativo al gobierno. Nuestra relación es de Estado. Lo que está en juego es el derecho a la educación de calidad de los más pobres, de los muchachos y muchachas que no accedieron en su momento al sistema educativo o que salieron expulsados porque el sistema educativo no les respondió a sus necesidades ni a la sociedad, o porque se embarazaron, o porque tuvieron que salir a trabajar y ahora no tienen una modalidad educativa que les garantice el derecho. Nuestra vinculación con los gobiernos es una vinculación de Estado. El gobierno pasa, el Estado queda y nosotros también. Nuestra vinculación es desde el derecho a la educación, no para que financien un grupito de organizaciones privadas como nosotros que hacemos educación. Es para garantizar el derecho de los muchachos y muchachas por lo cual estamos nosotros. Entonces, una perspectiva que aquí sale, que daría pie para otro seminario, son las relaciones con el Estado, que no son solamente relaciones de gobierno, repito, sino que son relaciones donde se pone en juego y se pone de manifiesto el derecho a la educación. La educación para nosotros no es un privilegio, es un derecho. Y como tal, pues vamos a tener seguramente dificultades con gobiernos que se consideran Estado, incluso con presidentes que han dicho el Estado soy yo.
Por lo tanto, es normal que tengamos tiranteses en las relaciones con el Estado desde la educación. Y ese es un punto que quiero colocar porque me parece que pudiera ayudar a una perspectiva más amplia de nuestro relacionamiento con los estados. Primero, es una relación de garantía de derecho. Segundo, es una relación de Estado. Y tercero, lo hacemos porque hay un grupo de gente que no tiene garantizado su derecho y nosotros somos parte del sector educativo y social que interviene en la garantía de ese derecho. Y otro tema que va surgiendo aquí es que nuestro abordaje a estos temas es desde la educación, porque aquí hay en su mayoría educadores, pero también nosotros tenemos un ala en la comunicación, y la comunicación ya es más compleja en el momento de las relaciones. Nosotros somos comunicación, somos más allá que radio, más allá que un instrumento de comunicación, somos una dimensión de construcción de la sociedad. Algunos dicen que lo que fue la educación del siglo XX es la comunicación del siglo XXI, además de que en esta pandemia quedó sumamente evidenciado que la comunicación y la educación van de la mano como derecho humano vulnerado para los más pobres. Entonces, es decir, yo pienso que se abren temas de alianzas donde interviene la política, sin duda, pero creo que nosotros debemos ubicarnos cada vez más y mejor en alianzas que tienen que ver más con Estado, con institucionalidad, que con coyuntura del momento. Un poco, quizá para colocar dos temas, quedaría para un par de seminarios más y creo que queda agenda para la red. Muy bien. Claro que sí.